Y ahora, Conversación al Aire, nuestra entrevista de hoy. Descubriendo los pensamientos más relevantes y las ideas más inspiradoras de nuestros invitados. Conversación al Aire, en Noticias Actual. Gracias. Del grupo de Ciudadanos Unidos por el ICE, hemos contactado hoy a César López, un conocedor de todo el quehacer a lo interno del ICE y de cara a la comunidad. Le hemos invitado muy gustosamente para conversar sobre esta situación que vive el país. Ya para hoy se esperaban cortes de electricidad, sin embargo, pues hubo ahí unos elementos esgrimidos por el presidente ejecutivo Marco Acuña del ICE, en el sentido de que ya no se hacía necesario hoy, pero que a partir de mañana vienen los cortes. ¿Cómo es esta situación, César? Buen día. Bueno, muy buen día. Primero que todo, saludar a todo el equipo técnico de Noticias Actual. Gracias. Y a todas las personas en el territorio nacional que nos escuchan a través de la señal de Radio Actual en esta conversación al aire. Agradecer la invitación de parte de Unidos por el ICE, que tal vez para dar un poquito de contexto y que los costarricenses sepan desde dónde estamos hablando. Unidos por el ICE es un grupo ciudadano en el que incluimos ciudadanía provenientes de distintos lugares sociales, afines a diferentes corrientes de pensamiento económico, político, ideológico, conjunto a figuras políticas y sociales del país, junto a trabajadores activos, pensionados, amas de casa, agricultores, personas jóvenes y adultos mayores, todos con el denominador común de comprender la importancia que el Instituto Costarricense de Electricidad ha albergado y alberga en el desarrollo económico y social de nuestro país. Estamos hablando de un importante y diverso conglomerado, César, es decir, no solo del caso del ICE, sino que a la larga hasta podemos hablar de una marcha que se está organizando para el próximo miércoles, pero puntualmente, ¿son necesarios los cortes? En efecto, no hay reservas. ¿Usted qué información maneja, César López? Bueno, desde Unidos por el ICE entendemos que hay una activación de esto que han llamado el protocolo de coordinación de relacionamientos eléctricos, que se activa cuando hay una caída en los niveles de reserva energética, ¿verdad? Y que es lo que se ha anunciado algunos días atrás. Sin embargo, entendemos desde nuestro criterio que esa caída en los niveles de reserva, más allá de la condición climática que afecta a Centroamérica entera como región, porque en efecto hay un factor climático que es una realidad, ¿verdad? Y que ha afectado a otros países, que ha afectado desde México a Colombia, a una serie de países, incluido su generación eléctrica. Pero entendemos que más allá de esa condición climática, impacta en Costa Rica, y esto hay que dejarlo claro, no por ninguna crisis estructural del exitoso modelo eléctrico costarricense. En Costa Rica tenemos una infraestructura eléctrica, un sistema eléctrico nacional que nace a la luz de un modelo eléctrico costarricense que ha sido, es y será ejemplo mundial. Y esta situación relacionada con la activación de este protocolo de racionamientos o los apagones, entendemos nosotros desde Unidos por el ICE que más allá del factor climático no se debe a ninguna crisis del exitoso modelo eléctrico costarricense, sino a caos en la gestión administrativa de las altas jerarquías del instituto. Creemos necesario, y así lo hemos repetido estos días, hoy más que nunca, hacer saber a las y los costarricenses que esta activación del protocolo de racionamientos se debe a malas decisiones de los jerarcas que el actual gobierno y gobiernos anteriores han puesto a elegir al ICE. Claro. César, precisamente sobre ese punto, porque de alguna manera la actual administración le endilga a la administración Alvarado
aquella argumentación de que estamos muy bien de reservas, estamos muy bien en producción, más bien vamos a quitar estas plantas, etcétera, y ahora nos quedamos sin reservas. Entonces, la actual administración le echa la culpa a la anterior. Ahí escuchamos tanto a don Rodrigo Chávez como al actual presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, en una conferencia de prensa unos días atrás, de estos miércoles en Zapote, diciendo lo que algunos compatriotas podrían entender como yo no fui, fue TT, ¿verdad? Pero hay algo que es cierto, hay algo que es una verdad a cielo abierto, que es que por estas decisiones políticas se paralizó la inversión, se paralizó el desarrollo, se paralizó la nueva incorporación de potencia al sistema. Pero no solo se paralizó la inversión, se postergaron ampliaciones de proyectos ya financiados, proyectos que ya estaban financiados por la cooperación japonesa y que eran proyectos geotérmicos de energía firme o energía base que no dependen del clima, porque salen del calor de la tierra. Entonces no solo se paralizó la inversión y se postergó la ampliación de proyectos ya financiados que eran de energía base, sino que además después, cuando inició este gobierno, se empezó a anunciar la reducción del respaldo térmico. La matriz eléctrica costarricense, las fuentes de las que sacamos energía a los costarricenses, está diversificada, viene de distintas manifestaciones de la naturaleza, ¿verdad? Pero también cuenta con un respaldo térmico. El ICE, si tiene varios carros funcionando en el sistema, tiene que tener algunos carros parqueados, llave en mano, en caso de que alguno de esos otros carros se vare o salga por alguna cuestión de la ruta, por decirlo así, si hablamos de transporte. Y eso se hace con combustible, es lo que se llama el respaldo térmico. Y también iniciaron a desmantelar plantas térmicas como Moín, y también redujeron a su mínima expresión la activación de plantas de respaldo térmico como Miravalles. Sí, ¿verdad? Sí. César, perdón, escuchándolo, entonces se hace a vista y paciencia del país. Y entonces, ¿para qué los sindicatos? ¿A dónde está la voz cantante y sonante que de verdad, con vigor, y ojalá que con beligerancia y no con violencia, pero que no permita que vaya pasando todo esto? Bueno, Unidos por el ICE no es un sindicato, es un grupo ciudadano. Yo sí sé que los sindicatos al interno del ICE han alzado la voz sobre esta situación, pero les tocará a las personas que en este momento ocupan, digamos, esos roles, pues hablar de esa situación. Hay una realidad clarísima con esa pregunta que usted me hace ahora que habla, pues, de los trabajadores organizados en la figura del sindicato, ¿verdad? Todo esto de la paralización de la inversión tiene que ver propiamente con una cosa, con lo que se llamó el combo fiscal allá en el 2018 en el gobierno de Carlos Alvarado, hoy Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 9665, que incorpora la regla fiscal que limita la inversión. Es cierto, eso empezó en el gobierno de Carlos Alvarado, pero cuéntenme una cosa, el gobierno de Rodrigo Chávez, que recientemente cumplió 2 años, yo no lo vi en mayo del 2022 diciendo vamos a quitar la regla fiscal. Llevamos 2 años de este gobierno y fue hasta después de año y medio, allá por octubre del año pasado, que sacaron al ICE. Correcto. Que sacaron al ICE de la regla fiscal. Es correcto. Entonces no se vale decir yo no fui, fue TT. Y además de eso, recordemos que el actual presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, fue director del sector eléctrico de electricidad, claro. Una porción claro. Pero no solo eso, acordémonos también que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, fue ministro de Hacienda durante más de 6 meses después de la aprobación de esa ley.
es que yo le creo que llegue como ministro de Hacienda y no notara que la regla fiscal impactara en algún programa social, que tal vez hay una complejidad y es un nivel pequeño dentro del entramado de Hacienda, pero que no notara que la regla fiscal como ministro de Hacienda afecta a una empresa tan importante del tamaño del grupo ICE, disculpas, ¿verdad? Entonces, Unidos por el ICE consideramos que no se vale decir. Podríamos pensar... Y sobre la pregunta de los trabajadores organizados, para finalizar sobre la pregunta, yo creo que, aunque Unidos por el ICE no es un sindicato, yo creo que los sindicatos y los trabajadores organizados en el sindicato lo alertaron, porque desde septiembre del 2018, durante más de un mes, marcharon, se asolearon y se mojaron para alertar al país de las implicaciones que tendría la aprobación del combo fiscal, incluido su capítulo de la regla fiscal. Lo marcharon y lo alertaron. Y fueron vilipendiados muchas veces en la opinión pública por eso. Entonces yo creo que han cumplido y cumplen también con la situación. Sí, bueno, el derecho, perdón el término que no me gusta para nada, el derecho al berreo, el derecho a ir a hablar, el derecho a hacerse sentir, el derecho a llevar la pancarta, el derecho a expresarse, pero ¿no le parece, don César López, que si se dan todas estas situaciones, a pesar de que hay voces como los sindicatos que se oponen y van a las calles y le dicen al país, vean lo que está ocurriendo, y siempre pasa... No administran, porque los que se encargan de administrar son otros. Claro, y siempre pasa, pero ¿será que hay, ahora que hablan de contabilidades paralelas y no sé qué más, ¿será que hay una intencionalidad paralela de que, sí, claro, esta es la situación, pero nosotros tenemos esta línea y tenemos que ser contestes con esta línea? Nos llevan hacia, no sé, para hablar del monstruo de la privatización, por ejemplo. Bueno, yo resalto entre lo que usted ha dicho una preocupación que en efecto tenemos desde el Grupo Ciudadano de Unidos por el ICE, que es que creemos que cualquier equipo de nado sincronizado, se desearía, cualquier equipo olímpico de nado sincronizado se desearía tener esa coordinación en la que por un lado el presidente de la República el pasado 1 de mayo anuncia su intención de impulsar un posible referéndum, y hace el anuncio que dentro de ese referéndum estaría pensando en incorporar el mal llamado proyecto de armonización del mercado eléctrico, expediente 23.414. Privatización, en el fondo. Claro, ¿verdad? Inclusive le pregunto, y que poco después se nos hable de este protocolo de racionamientos, esa coordinación casi olímpica de un equipo de nado sincronizado, nos hace Unidos por el ICE muy difícil no dejar de pensar que podría haber también dentro de la ecuación pues alguna estrategia para desacreditar la imagen del instituto. Don César, bueno, eso queda ahí dentro del supuesto, ¿será que es esto? ¿Será que es lo otro? Pero tal vez cerremos la entrevista por razones de tiempo, porque ya veo que podemos conversar largo y tendido con usted, y por supuesto queda cordialmente invitado para otro espacio. ¿Cómo cerramos esto? Mañana comienzan los cortes y lo de las reservas, esperemos que siga lloviendo, a ver si ya no lo utilizan como elemento de argumentación para más cortes. Bueno, cerremos diciendo, en primer lugar, que este proyecto de ley que nos quieren vender como la solución, mucho cuidado. ¿Cuál proyecto? Hay un despido de malas decisiones políticas de los gobiernos y nos quieren vender una pastilla que el remedio va a ser peor que la afectación, porque recuerden que esta mayor participación del sector privado, que ya ha hecho clavos de oro, ¿verdad? ¿De qué es? Que las plantas privadas no funcionan a filo de agua, sin reserva hidroeléctrica o con viento, y entonces no van a ser afectadas por el clima. Habla de armonización nuevamente. De armonización del mercado eléctrico, correcto. Claro que sí. Los afecta inclusive más que el ICE. Y además, este mayor nivel de apertura, pues también hay señalamientos de
la Dirección Jurídica del ICE, de Servicios Técnicos, de la Asamblea Legislativa e inclusive de la Procuraduría General de la República, de que podrían carecer las tarifas y afectar la calidad del sistema también. Entonces, mucho cuidado, que no nos vuelvan a cambiar oro por cuentas de vidrio. Y bueno, finalizar diciéndole a los costarricenses que hoy más que nunca tenemos que separar el grano de la paja, comprender que hay una situación climática que es real, que afecta a la región, pero comprender también que las decisiones políticas de este gobierno y el gobierno actual, con la aprobación de la regla fiscal y la tardía exclusión del ICE de la misma durante este gobierno y su repercusión en el ICE, ha llevado a esto. Porque se hablan de los presidentes ejecutivos, tienen su responsabilidad, van y vienen. ¿Quién los pone? Los gobiernos. Y es que la receta económica de los últimos gobiernos, que han sido neoliberales, no ha cambiado. Y ha estado también entonces buscando cambiar esta visión que ha tenido Costa Rica, porque en Costa Rica el ICE se creó no por razones de caja, sino por razones de bienestar, por razones de progreso. No en vano fuimos la tercera ciudad del mundo de tener red eléctrica y la primera en tener alumbrado público en Costa Rica, porque hemos entendido la energía como un derecho humano y no como una mercancía. Entonces, costarricenses, a separar el grano de la paja y a pedir que, si el presidente Chávez ya vimos que no va a llamar a cuenta a los jerarcas, primero esperemos que las diputadas y los diputados del primer poder de la República llamen a cuenta a los jerarcas, a la anterior presidencia ejecutiva, a la actual, y ¿por qué no? Al anterior presidente y al actual, porque en el fondo son los gobiernos los que impulsan esta. Bien. Bueno, César, agradecerle, le iba a dejar ahí picando la bola. Se nos está yendo un poco a la derecha este país, ¿verdad, don César? Pero por favor, si me responde en 15 segundos, por razones de tiempo. Costa Rica se ha caracterizado por una democracia sólida que hoy pareciera no representar nuestra idiosincrasia, las decisiones del gobierno. En efecto, hay preocupaciones por los tonos de las conferencias de prensa de casa presidencial, por el sarcasmo político y por las políticas que en efecto se apartan de la senda del bien común en muchas ocasiones, el diseño de las políticas públicas. Muchas gracias. Él es César López del Grupo de Ciudadanos Unidos por el ICE.